espíritu vengativo que se estaba moviendo en ese momento. No nos olvidemos, hermanos, cuando la Escritura repite muchas veces lo mismo, es por algo. Como cuando hablamos de la armadura en Efesios 6, estar firmes, procuren estar firmes. Entonces, hermanos, cuando la Escritura habla de eso, ¿es por qué? Es porque algo nos quiere decir. Entonces aquí el apóstol Pablo está combatiendo con ese tipo de problemática que se estaba viviendo. Y la pregunta que nos hicimos es si eso puede pasar dentro de la iglesia. Si puede pasar dentro de la iglesia. Podemos sentir que ese espíritu de venganza, cuando algo malo nos hace. Nosotros no solamente, hermanos, somos heridos afuera, a veces somos heridos adentro. Entonces, dijimos que eso sí puede pasar en la iglesia, pero debemos estar nosotros muy atentos. Como dice el versículo 17, no paguemos a nadie mal por mal, sino procurar lo bueno delante de todos los hombres. Dijimos también, estamos en un repaso, dijimos también que las perfecciones de Dios son maravillosas. Nuestro Dios es un Dios eterno, inalcanzable en sabiduría y bondad, que tiene atributos o perfecciones que solo Él nomás tiene y que lo hacen ser el ser que es por esas cualidades o esas perfecciones que Él tiene. Nuestro Dios es un Dios lleno de sabiduría y completamente bondadoso. Pero este maravilloso Dios al cual le servimos, providencialmente revela su bondad en los acontecimientos ordinarios de la naturaleza. O sea, Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Él lo hace de esa forma. Mateo 5:45 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 46, para que seáis hijos de vuestro Padre. Y dijimos que eso significa para que comprobemos nosotros. Si esa característica está en nosotros, podemos nosotros decir que sí somos hijos de Dios. Como también la otra característica donde nosotros podemos decir que sí hemos nacido de nuevo, es que si amamos a los hermanos. Por esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces hay cosas que a nosotros nos muestran si realmente somos o no somos del reino. Es lo que dice Lucas capítulo 6. Amad pues a vuestros enemigos, este es el versículo paralelo, y haced bien, y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aunque Dios, también dijimos, hace salir su sol sobre justos e injustos, pero Dios distinguirá de manera precisa entre los justos y los impíos en el día del juicio, pero eso le corresponde a Él. En el presente, Él muestra mucha bondad, aún hacia sus enemigos. Dios hace esa diferencia, pero en el presente Él hace misericordia, hermanos, con sus enemigos. La diferencia la vemos, hermanos, en el Salmo primero. ¿Conocen el Salmo primero, cierto? Algunos de memoria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Por eso será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, ¿vieron la diferencia? Existe una diferencia, sí, pero Dios aún en el presente hace mucha misericordia, aún hacia los injustos. Vimos que Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, entró en la experiencia de la muerte, viviendo la gloria de la resurrección para convertirla en una base y esperanza de aquellos hombres que no tenían esperanza. ¿Quiénes eran aquellos hombres que no tenían esperanza? ¿Y aquellas mujeres? Nosotros. Nosotros no teníamos esperanza. Efesios 2, versículo 1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Tito 3,
versículo 3 al 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos con otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Inicio del versículo 5. Entonces dijimos que entendiendo así una pincelada solamente la obra de redención, la manifestación en un cristiano, que se le manifiesta un espíritu de venganza, destruye lo que distingue a un cristiano de un no cristiano. Porque Dios nos ha llamado a ser misericordiosos. Entonces, la manifestación, hermanos, de un espíritu vengativo destruye lo que distingue al pueblo cristiano. O sea, no habría una diferencia entre uno y otro. Y eso nos lleva a Proverbios capítulo 3, versículos 3 y 4. Proverbios 3, versículos 3 y 4 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esta es una tremenda verdad, hermanos. Es una gloriosa verdad que cada uno de nosotros la puede experimentar. Hallar gracia y buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Aquellos que están sin Cristo, aquellas personas que están sin Cristo. Por lo general, nosotros los creyentes también pasamos mucho tiempo con aquellas personas. Aquellos que están sin Cristo, aquellas personas que están en desobediencia a la palabra del Señor. Ellos necesitan luz. Aunque usted los vea deleitarse en el pecado, aunque usted los vea deleitarse en la maldad, ellos por dentro sufren. Ellos por dentro sufren y no quieren seguir viviendo en esa condición. Pero si Dios no los llama al arrepentimiento, no se puede hacer nada. Pero una de las cosas, hermanos, que es muy poderosa es el testimonio del creyente, es el estilo de vida del creyente. Pero eso no te ratifica nada. No es el 100%, no está ganado eso, porque Dios es el que tiene que abrir el corazón. Pero hay un ejemplo hermoso, hermano, que es las Escrituras. ¿Ustedes se acuerdan de la historia cuando el apóstol Pablo y Silas cantaban himnos? Cantaban himnos en prisión. Ellos estaban cantando himnos y las murallas cayeron. Luego de eso los presos podían escapar porque las murallas cayeron. Entonces el carcelero, el que estaba encargado de los presos, vio que las murallas habían caído y se quería matar. ¿Por qué? Porque si los presos escapaban, él era digno de muerte, a él lo iban a matar. Pero cuando él se iba a matar, el apóstol Pablo, ¿qué le dijo? ¡Epa, no te hagas nada! Nosotros estamos aquí. Entonces ese ejemplo de vida hizo que cayera a tierra el jefe de la guardia y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ese ejemplo fue un ejemplo maravilloso. Teniendo todo para escapar, el apóstol Pablo no lo hizo. Entonces, hermanos, algo que es muy poderoso, hermanos, a la hora de poder llegar a las almas es nuestro estilo de vida, es nuestro testimonio, es un estilo de vida piadoso, consagrado al Señor, y de eso es lo que estamos hablando. Entonces aquellos que están sin Cristo están en tinieblas, necesitan luz, están todo el día rodeados de maldad, necesitan a alguien cerca que sea diferente. Ellos lo necesitan, hermanos, aunque nosotros los veamos negros de pecado, aunque nosotros los veamos que ellos andan en su onda y andan ahí derechito como un caballo, así como que lo tienen con la rienda, aunque ellos vayan de esa forma, hermano, ellos necesitan algo diferente. Lo necesitan. Por eso que la Biblia dice en Proverbios: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué significa esto también? Que no es necesario hacer lo que ellos hacen para hallar gracia en sus ojos. Muchas veces nosotros queremos ser
iguales a ellos, semejantes a ellos, para poder caer bien, o para poder caer en el grupo, o para poder interactuar, o para poder conversar con ellos, o para poder ser reconocidos. Muchas veces tenemos que quizás adoptar un par de cosas que ellos tienen para poder nosotros ser reconocidos en su grupo. Pero no necesariamente debe ser así. Las Escrituras nos enseñan que podemos hallar gracia delante de los ojos de Dios y también de los hombres, pero siempre andando con la verdad y con la misericordia. Ellos necesitan eso, porque todo el día se mienten, todo el día necesitan algo y nadie los ayuda. Pero si llega un creyente con buena disposición, dispuesto a ayudar, eso va a hacer cambiar al tiro automáticamente su forma de pensar. Y va a hacer que pregunte el Dios que sirve. ¿Qué es lo que dice Juan Calvino de este versículo 17? Juan Calvino dice de Romanos 17, lo que significa este versículo es que debemos trabajar diligentemente para que todos puedan verse edificados por nuestro trato honesto. Eso es lo que dice Juan Calvino, muy simple y muy claro. Para que puedan, en una palabra, percibir el dulce y buen olor de nuestra vida, por medio del cual pueden ser atraídos al amor de Dios. Entonces, hermanos, es un poderoso recurso el que tenemos a nuestro favor. Ser luz y ser sal. Y ahora en esa misma línea, ese era el recordatorio. Ahora en esa misma línea, hermanos, en el versículo 18. ¿Qué es lo que dice Romanos 12, 18? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta exhortación a estar en paz con todos los hombres está en sintonía con otras enseñanzas de las Escrituras. ¿Qué es lo que dice Hebreos 12, 14? Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santiago 3, 17 y 18, ¿qué dice? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora vamos a hablar de la paz, un fruto del Espíritu Santo, pero que está relacionado con nuestro estilo de vida, con nuestro estilo piadoso de vivir. La sabiduría que es de lo alto es un don de Dios, es concedida a través de su palabra y espíritu, y sus características de esta sabiduría son opuestas a una actitud airada. Esta sabiduría se siembra en paz. Por eso nuestra lengua, hermanos, no debería ser usada para traer contienda, sino para traer paz. Vayamos a Proverbios 15:2. Proverbios 15:2, ¿qué dice? La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Inapropiadamente hablará significa inoportunamente, simplezas, hablará burradas o disparates. Eso es lo que significa. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida. ¿Qué es lo que dice Proverbios 15:4? La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 15:7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Que Dios nos ayude, hermanos, a que nuestra boca, a que este miembro, así pequeñito, este miembro, pero que es capaz de encender un tremendo fuego. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué dice? Génesis 13:8. Acá tenemos una hermosa historia, hermanos, también de paz. Génesis 13:8, ¿qué dice? Entonces Abraham dijo a Lot: no hay altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos,
porque somos hermanos. Amén. Aquí tenemos, hermanos, una infeliz ruptura y también un buen ejemplo de cómo ser un pacificador. Abraham y Lot eran compañeros inseparables. Aparte también eran familiares y también eran ricos materialmente. Génesis 13:2. Rectifiquemos eso. Génesis 13, versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Génesis 13:5. Veamos a Lot. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Entonces, hermanos, eso fue lo que ocasionó el primer problema. La tierra no era suficiente para que habitaran ellos dos tranquilamente. Versículo 6 del capítulo 13. ¿Qué es lo que dice? Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y por esa consecuencia hubo un altercado. Versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. El primer factor de la contienda fue que la tierra no era suficiente para los bienes que ambos tenían. El otro factor era quién se quedaba con la mejor agua y con el mejor pasto. Esa era la otra contienda que había. Pero esa contienda estaba entre los pastores del ganado de Lot y los pastores del ganado de Abraham. Y esta situación fue llevada a los pies de Abraham. Versículo 8. ¿Qué es lo que dice el versículo 8? Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Entonces, hermanos, lo primero y muy importante por lo cual nosotros debemos orar es para ser hombres de espíritu tranquilo. Eso, hermanos, nos ayuda bastante. Orar para ser hombres de espíritu tranquilo. No orar para ser ricos, ni orar para tener lo que tenía Abraham, ni orar para muchas cosas. Orar para tener un espíritu tranquilo. Y saquémonos de la mente, hermanos, eso que hablamos de santurronería, o de que estamos empaquetados con la corbata hasta el cuello, que no nos sacamos el traje. Olvidémonos de eso. Dios nos ha llamado, hermanos, a vivir de esta forma. Y nosotros no somos quien, ya lo hemos enseñado esto, no somos quien para imputar, hermanos, intenciones a los demás. Nosotros no podemos pensar mal de las cosas que hacen nuestros hermanos, eso ya lo hemos enseñado. Si un hermano quiere estar callado, si un hermano quiere estar tranquilo, si un hermano le gusta llegar a las 10 de la mañana a la iglesia y quedarse orando ahí, no podemos decirle nada. Está bien, al contrario, debemos pensar bien de eso. Que él viene a orar por su pastor el día domingo, que él viene a orar por el consistorio, que él viene a orar por la iglesia, pero no decir o pensar algo malo, eso no lo debemos hacer. No somos quien para imputar o para pensar cosas malas de las cosas que hacen nuestros hermanos. Entonces sí, es muy importante orar para que Dios nos dé un espíritu tranquilo, para que cuando nos traigan un problema, no exaltarnos al tiro, sino que responder con sabiduría. Mostrar que tenemos dominio de nuestras pasiones y saber cómo quitar la ira con una respuesta blanda. Debemos orar por eso, es algo hermoso. Esas son cosas que valen la pena. Esas son cosas que valen, hermanos, para nosotros como hermanos y hermanas. Proverbios 15:1, ¿qué dice? Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces no sirve de nada contestarle al que nos toca la bocina, al que nos dice cosas en la calle, no nos sirve de nada, hermano. Porque lo único que hace eso es subir el furor. En nuestro trabajo lo mismo, acá mismo en la iglesia, cuando alguien nos contesta de una forma inapropiada, contestar de una manera blanda baja el furor.
Que Dios nos ayude en eso, hermanos. Los que desean mantener la paz no deberíamos devolver grito por grito. No deberíamos hacer eso. Lo segundo que vemos ahí en este pasaje de Génesis 13:8, ser de un espíritu condescendiente, así como Dios fue y es condescendiente con nosotros. ¿Quién era Abraham? El tío de Lot. Era mayor que Lot. Lot le debía respeto. Lot le debía honra. Entonces, Abraham dio el primer paso para la reconciliación. Y en la antigüedad, hermanos, los gobernadores consideraban su propia gloria darle paz al pueblo a través del poder y a través de la fuerza. Así consideraban ellos su gloria, darle paz al pueblo a través del poder, a través de ganar una guerra y a través de herramientas. Pero no es menor cosa, hermano, dar paz mediante la mansedumbre y mediante la sabiduría. Que Dios nos ayude, hermano. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La otra frase importante, ya vimos no hay altercado, ¿cierto? La otra frase importante. ¿Quiénes eran los habitantes que estaban entre ellos? Que habitaban con ellos. Versículo 7, una pista. ¿Quiénes eran los habitantes que estaban entre ellos? Génesis 13:7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Si vemos ahí, ponga el versículo 8, dice: entonces Abraham dijo a Lot: no hay altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Entonces, no hay altercado, hermanos, es una frase muy importante. Ahora entre nosotros dos, porque ahí habitaba el cananeo y el fereceo, que contiendan ellos. Eso quería decir Abraham. Que contiendan ellos por las cebollas, que contiendan ellos por las zanahorias, que contiendan ellos por las lechugas. Que contiendan ellos, pero nosotros dos, no. Que conocemos mejores cosas. Nosotros los hermanos conocemos mejores cosas. Conocemos que la polilla y el orín corrompen. Conocemos que Dios ha preparado morada para nosotros en el cielo. Conocemos que Dios nos ha justificado. Conocemos que Dios a través de su Espíritu nos santifica. Conocemos que Dios a través de su palabra nos purifica. Conocemos a través de los sacramentos que crecemos. Que no haya altercado entre nosotros dos. Que discutan ellos. Conocemos mejores cosas. Sabemos que Dios ha preparado una morada mejor para nosotros. Sabemos que reinaremos un día junto a nuestro Señor Jesucristo. Que no haya altercado entre nosotros. Que hemos vivido juntos. En el capítulo 12 de Génesis vemos una historia hermosa de cómo estos dos hombres fueron compañeros. Desde que Dios llamó a Abraham, Lot andaba con él. ¿Conocemos la historia? Sí, Lot anduvo con él. Cuando Dios prometió a Abraham que su descendencia sería grande, que le daría la tierra de Canaán, Lot estaba con él. Hemos vivido juntos, nos hemos amado por mucho tiempo. Que no haya altercado entre nosotros dos, entre los hermanos. Que no haya altercado. Debemos vivir en paz. La otra frase que es importante en el versículo 8 de Génesis 13. Sigamos la secuencia ahí. No hay altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos. Somos hermanos.
En el idioma hebreo que fue escrito esto, quiere decir somos hombres hermanos. Porque somos hombres hermanos. Y como hombres somos criaturas mortales. Podemos morir mañana. Y nos preocupa ser hallados fieles y estar en paz. Por eso que la Biblia nos dice, si vas y presentas tu ofrenda y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, anda y reconcíliate primero con tu hermano y después anda y presenta tu ofrenda. Entonces para Dios es muy importante mantener la paz, que nosotros aprendamos a vivir en paz. Somos hombres hermanos en el idioma hebreo. Somos criaturas racionales y debemos ser gobernadas por la razón. Somos hombres y no animales. Somos hombres, adultos y no niños. ¿Cuántos años tenía Abraham ahí? 65 años. Ya estaba pasadito ya. Va a andar con cosas raras, ¿no? Somos hermanos de la misma naturaleza, hombres de la misma familia y de la misma religión. Somos compañeros en la obediencia y compañeros en la paciencia. Ahí está el versículo 8 expuesto. Ahora algo súper importante, hermanos, que debemos rescatar también. La pobreza, el trabajo duro, las necesidades, los peligros, no pudieron hacer separación entre Abraham y Lot. No lo pudieron hacer. Génesis capítulo 12 nos enseña cómo estos dos familiares siempre estuvieron juntos, sin separarse, a pesar de las adversidades. Y ya vimos ya su peregrinaje desde que Dios llamó a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, anduvo con Lot para arriba y para abajo. Veamos Génesis 12. Leamos Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Qué bueno el Señor dio cuando llamó a Abraham y lo llevó para allá, pero Abraham vio que había gente que no era de Dios ahí, pero al tiro el Señor: a tu descendencia daré esta tierra. No te preocupes por la gente que está ahí, yo te voy a dar a ti esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová porque le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Nehueb. Y en todo eso estaba con Lot. En todo eso andaba Lot con él. Luego de eso pasaron un proceso, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres de hermoso aspecto. Pues se demoró el hombre en darse cuenta. Nosotros no, nuestra esposa es hermosa, ¿ya? Entonces, cuando veas a los egipcios dirán: su mujer es, me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien a causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que entró Abraham en Egipto, y los egipcios vieron que la mujer era hermosa de gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón.
Y en todas estas cosas andaba Lot. Abraham se equivocó. Abraham falló. Le falló su fe en el Señor. Aparte no le dio un buen ejemplo a su sobrino. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. En todo eso anduvo con Lot. En todos esos procesos, Lot y Abraham y Sarai. Pero ninguna de estas cosas pudieron separarlos a estos dos familiares. Nada de esto los pudo separar. Porque en Génesis 13:1 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Entonces vimos ahí, cierto, que en ningún momento en todo ese proceso, yo no sé aproximadamente cuánto tiempo pasó, pero en todo ese proceso ninguno se separó. Persecuciones, debilidades, malos tratos quizá, muchas cosas, pero en ningún momento se separaron. El trabajo duro, las necesidades no pudieron separarlos. ¿Pero qué es lo que los separó? Las riquezas y lo material, con la ayuda de los malos siervos. Eso fue lo que pudo separar a estos dos hombres. Siguiendo con la línea de ser pacificadores, nuestro Señor Jesucristo dijo, Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser un pacificador no es consentir con la desobediencia, hermanos. No es consentir con la desobediencia de la palabra del Señor, sino que es buscar restaurar al pueblo de Dios para que esté en armonía con Dios y con los demás. Ahora, esta bienaventuranza, queridos hermanos, es súper importante. Leer esta bienaventuranza, tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón es súper importante, porque estamos en un mundo donde la paz está deteriorada, donde no hay paz. Y Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Pero la pacificación, como dije, no quiere decir que nosotros vamos a consentir en la desobediencia de la palabra del Señor. No. Es buscar restaurar al pueblo de Dios para que esté en armonía con Dios y con los demás. Y a las demás personas también. Predicarle el Evangelio de la paz, como dice Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahora ya para casi ir terminando, existe una pregunta. ¿Existirán algunas reservas para que podamos vivir en paz con todas las personas? ¿Existirán algunas reservas, hermanos, o algunas condiciones para vivir en paz con todas las personas? Romanos 12:18. Esto es muy importante aprenderlo. Existen dos reservas por las cuales nosotros tenemos que aprenderlas. Romanos 12:18. ¿Qué dice? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, están las dos reservas, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, hermano, hay circunstancias donde es imposible mantener la paz. Hay circunstancias donde es imposible, hermano, mantener la paz. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Hebreos 12:14? Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos, pero ahí no se termina la cosa. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ahí está la primera reserva. La última, la santidad, no debe ser sacrificada
para mantener la primera, la paz. ¿Qué quiero decir con esto? Si el mantenimiento de su paz, en donde usted esté, en su hogar, en su trabajo, en la universidad, en donde usted esté, si el mantenimiento de esa paz implica el sacrificio de la verdad, la paz debe ser abandonada. Me refiero a que debemos preferir la paz con Dios y su Espíritu antes que estar en paz con los hombres, ya que no hay paz verdadera en el creyente si no hay verdadera santidad, porque estas dos virtudes van juntas. Imagínese que su jefe le dice haga algo que usted no puede hacer. Usted se lleva súper bien con su jefe. Su jefe le da bonos, su jefe le deja salir temprano, su jefe lo regalonea. Imagínese que después le pide algo que usted como cristiano no puede hacer. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a mantener la paz con él? Ahí hay una reserva, hermanos. Ahí hay una reserva. Si es posible, debemos estar en paz con todo, pero hay cosas que a veces son imposibles de mantener la paz. La segunda reserva, en cuanto dependa de nosotros. Hay situaciones que demandan el sacrificio de la paz, pero debemos estar seguros de no ser nosotros los culpables de romper tal paz que mantenemos con las personas. Ejemplo, hicimos todo lo que está en nuestro poder, hicimos todo lo que está en nuestras manos para poder mantener la paz con las personas o con la persona. Lo hicimos todo, pero no estaba dispuesto a aceptarla en las condiciones nuestras. En ese caso, si la paz se rompe, Dios no nos culpa porque no está la paz. En nosotros están todas las ganas de vivir en paz con todas las personas, pero a veces eso se torna imposible. Que el Señor nos ayude. Que Dios bendiga a su pueblo. Vamos a ver.